Romanos capítulo 15. Vamos a continuar con nuestra serie. Estamos a poco de terminar nuestro estudio, la exposición de la carta a los romanos. Hemos estado por un periodo casi de 3 años. Creo que el siguiente mes cumplimos 3 años revisando esta carta. Si tú tomas notas, el tema, el mensaje para hoy es una vida centrada en el Evangelio, una vida centrada en el Evangelio. Romanos capítulo 15, versículos 22 al 33. Romanos capítulo 15, versículos 22 al 33. Dice la palabra: por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Si tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos guíe y enfoque nuestras mentes alrededor de este pasaje. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque ella es viva y eficaz, como hacíamos nuestra declaración. Señor, y te rogamos que tu palabra hoy sea un espejo para nosotros, donde podamos vernos, donde podamos contemplarnos. Que tu palabra sea como martillo y quebrante áreas en nuestro corazón que están endurecidas. Sea como fuego y nos consuma en esta mañana. Señor, queremos escucharte, y esa es la razón por la que estamos en este lugar. Queremos que tú nos hables, queremos que tu Espíritu Santo use tu palabra y ministre nuestros corazones. Señor, oramos por el expositor, para que tú le des claridad en sus pensamientos y en sus palabras, para que tu gracia, que es suficiente, lo sostenga. Señor, oramos para que la exposición sea hecha bajo tu autoridad, en el poder de tu Espíritu Santo, para tu gloria. Señor, gracias, glorifícate en medio de la exposición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Al leer esta porción, y creo que es notorio, Pablo está expresando o está compartiendo su itinerario con relación a un viaje que él está planeando hacer, y entendemos que este itinerario de viaje lo está compartiendo con creyentes en Roma, no solo para comunicar, sino lo que Pablo está buscando es que ellos más bien puedan participar de alguna manera con este proyecto misionero de Pablo de llegar hasta España, que estaba al borde occidental de las fronteras del Imperio Romano. No era un viaje corto, como vamos a ver en unos minutos, pero el desafío de Pablo era comunicar su viaje de tal forma que los hermanos que están en Roma puedan participar activamente de este trabajo que Pablo está haciendo. Ahora, es impresionante cuando uno mira este texto, porque si tú notaste, hay algo que está empujando, que está impulsando, que está moviendo el corazón de Pablo, y es que Pablo vive
centrado en el evangelio de nuestro Dios. Pablo vive enfocado, cimentado es la palabra, en el evangelio, y esto es lo que lo mueve a Pablo a hacer estos viajes. Entonces, para poder enfocar el tema, yo quiero que observemos 2 puntos alrededor de esta porción de la palabra. Primero, quiero que veamos el plan de Pablo de pasar por Roma en su viaje hacia España. Segundo, quiero que veamos los ajustes del plan de Pablo para ir a Jerusalén. Entonces tú notas 2 aspectos en esta porción. Uno, Pablo quiere ir a Roma, quiere ir hasta España, y antes de llegar a España él quiere cruzar por Roma, pasar por Roma para visitar a los hermanos. Pero este plan va a sufrir un ajuste porque ahora requiere ir a Jerusalén. Estos son nuestros 2 puntos y nos vamos a enfocar en ellos en este tiempo. Primero, veamos el versículo 22 una vez más, versículos 22 al 24. Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré. Si ustedes recuerdan, y tienen que traer a su memoria el mensaje de hace 3 años, pero si ustedes recuerdan, Pablo está terminando esta carta como inició esta carta. Romanos capítulo 1, versículos 11 al 13, tiene este mismo sentido que ahora describe en Romanos capítulo 15. Observa conmigo Romanos capítulo 1, versículos 11 al 13. Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. La pregunta es, ¿qué era lo que había impedido esta visita tan anhelada del apóstol Pablo? Y este capítulo 1 no da respuesta. No sé si has observado eso. Este capítulo 1 no nos da respuesta del por qué Pablo no pudo ir a Roma para visitar a los hermanos, pero la respuesta la da en el capítulo 15. O sea, 15 capítulos después, Pablo explica por qué, a pesar del deseo que él tenía de ir a Roma a visitar a los hermanos, no podía hacerlo. Entonces observemos Romanos capítulo 15, versículo 20. De esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Versículo 22. Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes. Pablo había escogido la parte más compleja de la obra misionera, y era establecer iglesias donde nunca se había predicado el evangelio. Entonces, lo que Pablo está diciendo es: tengo gran deseo de ir a visitarlos a Roma, pero me es difícil en este momento por las tareas que estoy llevando adelante. Y las tareas eran plantar iglesias donde el evangelio no había llegado. Priorizó esta acción de la proclamación del evangelio frente a ir a Roma, donde ya existía una iglesia, donde el evangelio estaba corriendo. Yo sé que esto suena como a un detalle de contexto, pero yo quiero que prestes atención, porque esto le va a dar forma a lo que Pablo quiere hablarnos, o lo que las escrituras quieren hablarnos en esta mañana. Pablo estaba, como pocas veces tú puedes observar en la vida de un hombre, estaba dedicado en cuerpo, físicamente, en alma, respecto a lo que había en su corazón, al cumplimiento de la misión que Dios le había dado de llevar el evangelio a los gentiles. Por eso es que leemos en Romanos capítulo 15, versículo 19: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el evangelio de Cristo. Hablamos de esto la semana pasada.
Pablo había recorrido 2000 kilómetros plantando iglesias, proclamando el evangelio, y su estrategia estaba alrededor de establecer iglesias en ciudades importantes. Tú tienes Éfeso, tú tienes Corinto, tú tienes Tesalónica, tú tienes Filipos, lugares estratégicos donde Pablo invertía tiempo proclamando el evangelio, plantando iglesias, estableciendo ancianos. Y a partir de esos lugares el evangelio era proclamado hacia comunidades o ciudades aledañas. Entonces, otra vez, como en Roma había una iglesia ya establecida, Pablo tomó la decisión de postergar su viaje hasta plantar iglesias en toda esa región, 2000 kilómetros de extremo a extremo en el trabajo de Pablo. Ahora su meta, la meta de Pablo, era ir a España. Ese era el norte de Pablo. Ya estableció iglesias de este lado del continente. Ahora quiero moverme al otro extremo, y es España. Y les dice a los de la iglesia en Roma: voy a ir a España, pero de paso los voy a visitar. No pierdas de vista estos detalles, te ruego. Observa nuestro versículo 23. Pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España, los visitaré. Observa el versículo 23, esta frase: ya no quedando más lugares donde predicar. Quiero recordar que lo que Pablo no está diciendo es que cada hombre, cada ciudad, cada hombre de esa ciudad fue evangelizado. No está diciendo aquello. Lo que sí está diciendo es que esta obra, otra vez, de plantar iglesias, establecer ancianos, es lo que Pablo había hecho con gran fidelidad, con gran esfuerzo. Aquí hay un detalle que quiero subrayar. ¿Tú sabes cuántos años tenía Pablo cuando escribió esta carta a los romanos? Probablemente la mayoría coincide en que tenía alrededor de 54 años. 54 años recorriendo miles de kilómetros en situaciones muchas veces precarias, otras veces situaciones peligrosas, pero movido por el anhelo de establecer iglesias. Este era el motor en el corazón de Pablo que mantenía en movimiento su vida. Esto era lo que llevó a Pablo a salir probablemente de un estado de comodidad, de una zona de seguridad, con la finalidad de dar de gracia lo que él había recibido de gracia. Este era el impulso de Pablo. El llamado de Pablo giraba alrededor, escucha iglesia, alrededor de la gracia que él había recibido de parte de Dios. Y debemos recordar que los viajes en aquellos días indudablemente eran muy distintos a los viajes que hoy podemos hacer. En el capítulo 11 de 2 Corintios, Pablo resume todo lo que implicaban estos viajes en una sola palabra. En una sola palabra. Y el resumen de esta porción tiene que ver con peligro. Observa conmigo 2 Corintios capítulo 11, versículos 26 al 28. 2 Corintios capítulo 11, versículos 26 al 28. Escucha lo que dice Pablo: con frecuencia en viajes, este es Pablo, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Esta no es la descripción de lo que muchos considerarían un trabajo ideal, ¿no es cierto? Tú te presentas delante del Señor y le dices: Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Y la orden de descripción de trabajo te va a ser explicada. Y probablemente lo que vas a escuchar, mira, vas a hacer muchos viajes y eso te emociona, porque te gusta viajar. Pero también te aclaran que en esta descripción de funciones va a haber peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de tus propios compatriotas, peligros de gentiles, peligros en el desierto, en el mar. Días probablemente muy cargados, llenos de trabajo, de mucha fatiga. Probablemente no duermas mucho. La pregunta siguiente es: ¿tú aceptas el trabajo? Yo creo que ninguno diría: sí, quiero dejar de dormir, quiero que los salteadores me rodeen, no tengo ningún problema, estoy listo para enfrentar aquello. No es verdad aquello. No es verdad aquello. Pero ¿qué era lo que movía el corazón de Pablo en medio de este contexto, en medio de estas múltiples circunstancias? ¿Qué era lo que movía el corazón de Pablo? ¿Qué era aquello que dominaba su corazón? Y es que debemos recordar que esta pasión que dominaba a Pablo y que no le permitió desistir de su empeño, escucha bien, hasta el día de su muerte, era proclamar la gloria de nuestro Salvador hacia los perdidos y edificar su iglesia. Esto era lo que movía a Pablo. Este era el motor en el corazón de Pablo. Él no tenía problemas entonces de enfrentar toda esta descripción de 2 Corintios capítulo 11. Él no tenía ninguna dificultad. De hecho, lo azotaron múltiples veces, lo encarcelaron varias veces, y él lo que hacía al momento de ser liberado era seguir proclamando el evangelio. El impulso en su corazón fue la demanda de la gracia que él había recibido. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10, la palabra dice: por tanto, escucha bien esto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. ¿Cuál la razón por la que Pablo emprende cientos de miles de kilómetros proclamando el evangelio? ¿Cuál la razón por la que Pablo dice todo lo soporto? Pensando en la descripción que acaba de hacer, todo lo soporto. Era su amor por el evangelio, su amor por aquellas personas que no escucharon de Cristo y que están condenadas sin Cristo. Este amor, esta pasión, la gracia desbordante del Señor en su vida lo empujaba en medio de múltiples circunstancias a llevar el evangelio. Esta era la fuerza irresistible que lo impulsaba a seguir predicando todo el tiempo, en cada lugar, bajo toda circunstancia. Creo que es importante aclarar alrededor de estos textos que hemos leído que él no hacía esto para ganarse el favor de Dios. Escucha bien, Pablo no hacía esto para ganarse el favor de Dios. Pablo no decía: Señor, mira todo lo que estoy haciendo, Señor, contempla cuánto me esfuerzo. No, porque él sabía que había sido inmensamente favorecido por Dios de pura gracia, y esta gracia lo empujaba a hacer lo que él debía hacer. La retribución de Pablo a la gracia recibida no era congraciarse con Dios, sino era más bien exponer el evangelio a aquellos que no habían oído. Esta era la forma, esta era la manera en la que Pablo expresaba su gratitud por todo lo que él había recibido. Mira conmigo Romanos capítulo 1 versículos 14 y 15. Romanos capítulo 1 versículos 14 y 15. Presta atención a cada expresión de Pablo. Tengo obligación,
tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Pablo, ¿por qué tanto esfuerzo? Pablo, ¿por qué tienes que soportar todas estas circunstancias en tu vida? Pablo responde y dice: soy un deudor. Soy un deudor. Pablo se veía a sí mismo como un deudor que quería pagar sus cuentas. Ahora observen el texto en el versículo 14, que Pablo no se veía como un deudor a Dios. Pablo se mira como un deudor a griegos y no griegos, sabios y no sabios. Otra vez, ¿cuál es la razón de esto? La retribución a las misericordias recibidas por Dios, la retribución a la extraordinaria gracia que se desplegaba en la vida de Pablo era proclamar el evangelio. La pregunta para nosotros es: ¿hacia dónde te mueve el evangelio de Cristo? Y pensando en la gracia que hemos recibido, ¿con quién estás en deuda? ¿Con quién estás en deuda? ¿Y qué sacrificio estás dispuesto a hacer para pagar esa deuda? Iglesia, escucha esto porque es importante. Pablo entendía que su deuda no era con Dios, porque no podría pagar, ¿estamos de acuerdo? No le alcanzaría esta vida ni 1000 vidas para pagar su deuda a Dios. Es una deuda impagable, porque el costo de esa deuda es la cruz de Cristo. No podemos pagar esa deuda, pero podemos responder a esa deuda, a esa gracia, a esa misericordia, a la fidelidad, al poder de Dios, a sus bondades, de esta manera, como lo hizo Pablo, siendo deudores a otros que no han escuchado el evangelio. Porque lo que has recibido de gracia, tú debes dar de gracia. Tú has recibido de gracia el evangelio, da de gracia el evangelio. Eso es lo que movía a Pablo. Entendemos todos que la gracia es un don que Dios nos da gratuitamente. Pero como dijo alguien, la gracia no nos hace deudores de Dios, sino de todos aquellos que necesitan la misma gracia que nosotros necesitamos en un tiempo. Y eso tiene que ver con que yo recuerde que en un momento de mi vida estaba muerto en mis delitos y pecados. Eso tiene que ver con recordar que yo vivía bajo condenación eterna. Pero en un momento, todos nosotros llegamos a entender que Dios nos miró con ojos de misericordia y que tuvo compasión de nosotros al precio de la vida de su Hijo. ¿No debería movernos eso? ¿No debería movernos la cruz, la gracia de esa cruz, para buscar a hombres y mujeres que hoy no disfrutan de esa gracia? ¿No debería moverte la gracia que tú has recibido para dar a tus familiares, a tus amigos, esa gracia que hoy no tienen? Esto era lo que impulsaba el corazón de Pablo. Él se miraba a sí mismo, consideraba su pasado, observaba la misericordia y la gracia de Dios desplegada en su vida, y eso lo impulsaba a dar de gracia lo que había recibido de gracia. A veces nosotros, aun siendo creyentes, habiendo salido de un mundo, de un contexto donde éramos esclavos de nuestros deseos, de nuestras pasiones, sentimos que somos mejores que los inconversos. Sentimos que tenemos una cosa divina que nos hace ver como un tanto superiores a otros, porque ya no hacemos esas cosas. Si no hacemos esas cosas,
es por su gracia. Si no vivimos como vivíamos antes, si no practicamos las cosas que practicábamos antes, si no pensamos las cosas que pensábamos antes, si no hablamos de la manera como hablábamos antes, es pura gracia, solo gracia. ¿Por qué entonces no puedes dar o proclamar esa gracia que tú has recibido a aquellos familiares, amigos tuyos que hoy están sin Cristo y están de camino a una eternidad sin Él? Quiero insistir en la idea de que la gracia de Cristo no nos hace deudores para con Cristo, y tampoco es una deuda que tiene un tenor de legalismo. Es más bien una deuda de asombro, es una deuda de gozo y es una deuda de gratitud. Al contemplar otra vez lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que debe desprender en mi corazón es asombro. ¿Por qué asombro? Porque si tú consideras tu vida y cómo eras antes y cómo eres hoy por esta gracia, ¿a poco y no te sorprende? Espero que sí. Al considerar tu vida, la obra de Cristo debe llenarnos de profundo asombro al ver la operación de su Espíritu Santo en nosotros, transformándonos a la imagen de su Hijo. Y eso trae gozo a nuestras vidas. ¿O no te trae gozo el ya no hacer las cosas que hacías antes? ¿O no te trae gozo solo el hecho de saber que tu estado espiritual cambió de condenación, de muerte espiritual a vida eterna? ¿No provoca gozo? ¿No te trae alegría el hecho de saber que hoy estás en paz con Dios? Y eso no te mueve a una profunda gratitud en tu corazón, de tal forma que tu respuesta a esta gracia recibida es anunciar esta misma gracia que te salvó a ti. ¿Cómo reaccionas entonces a la gracia que recibiste? ¿Cómo respondes a esta gracia que ha cautivado tu corazón? Observa conmigo el versículo 23 de Romanos 15. Dice la palabra: pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes. Y vuelve nuestra pregunta: ¿por qué quería verlos? Romanos 1:11: porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Es decir, esta expresión es decir, tiene que ver con que Pablo explicar lo que está tratando de decir respecto a impartir algún don espiritual. No es que Pablo quería llegar, hermanos, reúnanse, voy a impartir dones. No. Porque Pablo no impartía dones, me explico. El que da los dones es el Espíritu Santo, es Dios quien da los dones. Y dice Corintios, como Él quiere. Entonces, ¿de qué está hablando? Y Pablo va a aclarar esto. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente. De esto está hablando Pablo. Este impartir algún don espiritual es el confortarse, el estimularse, el animarse, el alentarse mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Esto es lo que Pablo estaba buscando. Y si ustedes recuerdan, versículos previos a la porción que estamos revisando, Pablo miraba a la iglesia de Roma como una iglesia madura, porque les dice: ustedes están llenos de toda bondad, ustedes están llenos de todo conocimiento. Es por eso que ustedes pueden exhortarse los unos a los otros. Pablo quería llegar a Roma. Pablo quería llegar para él animar y ser animado por esta iglesia. Pablo quería ser estimulado a la fe por esta iglesia que está en Roma. Entonces observe el corazón de Pablo. No solo había un deseo profundo por plantar iglesias donde el evangelio no había llegado, de establecer iglesias donde el evangelio no había llegado. Esto abrazaba el corazón de Pablo, llenaba de pasión el corazón de Pablo. Pero Pablo no descuidaba las iglesias establecidas. Notas el balance en su ministerio. Vamos a proclamar el evangelio, pero vamos a cuidar a los que están en casa.
Vamos a anunciar las buenas nuevas en distintas regiones donde el evangelio no ha llegado, pero vamos a fortalecer la iglesia local, vamos a animar a los hermanos, vamos a exhortar a los hermanos, vamos a cuidar de ellos. Notas este balance. Versículo 24. Cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Esta palabra que usa Pablo, ayuden, es muy importante. Esta palabra es un término técnico que en el primer siglo se usaba para la colaboración misionera de una iglesia. Entonces, en el texto original lo que Pablo está diciendo es: yo necesito. No es solo una expresión de ayúdenme por favor, no, es como una solicitud profunda, donde él está diciendo: yo necesito de su ayuda, yo necesito de su sostén económico, yo necesito de sus ofrendas, yo no puedo hacer este proyecto solo, yo necesito de sus oraciones. ¿Notas el énfasis de lo que Pablo les está diciendo? No solo Pablo esperaba que lo estimulen y si era bueno, sino Pablo quería que se involucren en la obra que estaba haciendo Pablo, o sea, financieramente, como vamos a observar, o sea, orando por Pablo. Pero no era una ayuda superficial, era una ayuda que involucraba compromiso. Mira conmigo el versículo 30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que se esfuercen. Otra versión dice que luchen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Lo que Pablo les está pidiendo es, a ver, cuando se acuerden, a ver si oran por mí. No está pidiendo aquello. Pablo no les está diciendo, a ver si oran por mí, a ver si me ponen en su lista de oración y cuando me toque, pues oran por mí. No está diciendo eso Pablo. Pablo está diciendo: esfuércense, luchen junto conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Esto requiere perseverancia. Lo que les está pidiendo Pablo a la iglesia de Roma: perseveren al momento de orar por mí. Y tú y yo entendemos la razón, porque iba a enfrentar múltiples circunstancias, múltiples peligros que requería que su corazón sea animado por el Espíritu Santo a través de las oraciones de la iglesia, en este caso de Roma, porque eso iba a sostener el corazón de Pablo. John Stott dice alrededor de estos versículos: hermanos, ninguna iglesia puede desentenderse de las misiones, porque todos debemos tener el mismo anhelo que Pablo, que Cristo sea conocido, amado, alabado por toda gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, es cierto que Dios no ha llamado a todo el mundo a salir a recorrer miles de kilómetros para llevar el evangelio, pero Dios nos ha llamado a todos nosotros a ofrendar y orar por los misioneros. O tú sales, o tú ofrendas, o tú oras. Pero el anhelo de tu corazón, siendo cristiano, es que otros conozcan a Jesús, que otros amen a Jesús, que otros alaben a Jesús. Fin de la cita. Pregunta: ¿qué es lo que produce en nosotros ese anhelo de que Cristo sea conocido? ¿Qué es eso que provoque en nuestros corazones que Cristo sea conocido? Y Pablo nos está diciendo: es entender, es meditar, es apreciar, escucha bien, las misericordias de Dios. Es apreciar, entender, meditar en la gracia del Señor. Cuando yo dejo de contemplar en mi vida las misericordias de Dios, cuando yo dejo en mi vida de contemplar la gracia del Señor, lo que menos voy a querer hacer es proclamar el evangelio. El motor en nuestras vidas que nos empuje a llevar las buenas nuevas es el entender, el meditar y el apreciar las misericordias y la gracia de Dios que hemos recibido. Hermanos, no seamos egoístas. Iglesia, escucha, no seamos egoístas. Y el egoísmo es: yo ya me salvé,
Yo ya disfruto de la gloria del Señor. Es más, ya me veo en el reino de Dios caminando con Jesús. No. Pablo nos va a decir más adelante que una evidencia de haber nacido de nuevo es el deseo profundo de llevar esta gracia que yo he recibido. La negativa de proclamar el evangelio, la negativa de no anunciar las buenas nuevas a las personas que me rodean, Pablo nos va a decir, es una evidencia de que probablemente yo no he recibido gracia. Porque si yo no recibo gracia, yo no tengo nada que dar, nada que enseñar, nada que mostrar. Un autor decía, Cristo saltó al océano de la ira del Padre para salvar a su esposa de morir ahogada. Cristo saltó al océano de la ira del Padre para salvarte a ti que morías ahogado. Frente a esa acción de Cristo de venir a esta tierra y hacerse hombre y tomar nuestro lugar en esa cruz, no es suficiente razón para anunciar el evangelio de Cristo. Permíteme hacerte un par de preguntas. ¿Qué tan a menudo te visualizas con asombro pensando que Cristo saltó a este mundo para rescatarte? ¿Qué tanto te asombra todavía el amor de Cristo? ¿Es el amor de Cristo lo que impulsa tu vida cristiana? ¿Por qué razón estas preguntas? Porque cuando yo pierdo el asombro por todo lo que Cristo ha hecho en mi vida, se produce en mi corazón ingratitud. Pero cuando yo continúo viendo con asombro lo que Cristo ha hecho en mi vida, esto produce gratitud, produce gozo, y eso me empuja, me impulsa a anunciar el evangelio a aquellos que no han escuchado de Cristo. 2 Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15 dice la palabra: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La idea de Pablo es: el amor de Cristo sí nos apremia, nos constriñe, el amor de Cristo nos presiona, el amor de Cristo nos empuja. Entonces, el entendimiento de la gracia recibida nos impulsa a vivir una vida que imparte gracia. Solo, decía Spurgeon, solo la gracia imparte gracia. Solo la gracia imparte gracia. Y es esta gracia la que empujó a Pablo a proclamar el evangelio entre los perdidos. Vuelvo a mi pregunta: ¿qué te empuja a ti? ¿Qué te mueve a ti? La única respuesta es gracia. Yo necesito que otros escuchen aquello que yo escuché hace unos años y que cambió mi vida. Necesito que escuchen. Necesito que escuchen este evangelio que salva. Necesito que escuchen. Necesito que ellos escuchen que Cristo es el único camino. Yo necesito que escuchen del fiel Salvador Cristo. ¿Qué te mueve a ti? Observa el segundo aspecto de esta porción. Pablo tuvo que hacer algunos ajustes a su itinerario para ahora dirigirse a Jerusalén. Versículo 25: pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Recuerda que Pablo está escribiendo esta carta muy probablemente desde Corinto.
y él quiere ir a España. Corinto, España. Pero para llegar a España, antes de llegar a España, él quiere pasar por Roma. Corinto, Roma, España. Él necesita hacer, escucha bien, un pequeño desvío hacia Jerusalén de 1290 kilómetros. Corinto, Roma, España, Jerusalén. ¿Cuál era el norte de Pablo? España, y antes de llegar a España, pasar por Roma para visitar a los hermanos y animarse. Pero hace un ajuste a su agenda, como decíamos, y ahora va a ir a Jerusalén, que está a 1290 kilómetros. Esto es si fuese por barco. Digamos que hay bloqueo de mares. Pablo tiene que ahora ir por tierra y eso le toma 5000 kilómetros para llevar una ofrenda. Uno diría, eso no es estratégico, Pablo. ¿Por qué no armas un grupo de hermanos y que lleven esa ofrenda a Jerusalén y tú cumples tu propósito de ir a España y de paso visitar a los hermanos que están en Roma? Versículo 26. Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Volvamos un segundo al itinerario de Pablo. Si Pablo quería enfrentar este viaje o hacer este viaje, él tenía 3 viajes que hacer, 3 líneas de recorrido. Escucha bien las distancias. De Corinto a Jerusalén habían más o menos 1290 kilómetros, viaje por mar. En su segundo tramo era de Jerusalén a Roma y habrían más o menos 2415 kilómetros. Y de Roma a España eran más o menos 1125 kilómetros. El viaje propuesto por Pablo es de 4830 kilómetros en barco. Ahora, si tú quieres ir por tierra, ponle 10,000 kilómetros. Y esto no le incomodaba a Pablo. Esto no le incomodaba a Pablo. La pregunta es, ¿por qué no incomodaba a Pablo el tener que hacer este gran viaje de miles de kilómetros? La gracia que él había recibido lo empujaba a mirar esas circunstancias llamadas kilómetros como algo pasajero, porque había un bien mayor donde él iba a llegar, y era la proclamación del evangelio. Pregunta, ¿qué te mueve a ti? ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué te empuja a ti para proclamar el evangelio? ¿O qué es aquello que ya no te empuja a ti para proclamar el evangelio? En 2 Corintios 8, y es lo que trae a Romanos 15, Pablo está usando el ejemplo de los macedonios para animar a los creyentes en Acaya para que juntos puedan ayudar a la iglesia que está en Jerusalén. Observa conmigo 2 Corintios capítulo 8 versículo 1. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. ¿Observas el término? ¿Cuál es el término que está usando Pablo? La gracia de Dios. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Versículo 2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, ¿quiénes estaban en una gran prueba de aflicción? Los hermanos de Macedonia. Abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en las riquezas de su liberalidad. Porque yo testifico, dice Pablo, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. La pregunta para nosotros cuando observamos un texto como este es: ¿cómo es posible que Macedonia y Acaya, siendo iglesias en extrema necesidad, como dice Pablo, en ellos, en medio de su aflicción, abundó gozo, abundó liberalidad, al punto que Pablo les dijo: hermanos, suficiente, hermanos, ya no den más?
ustedes tienen necesidad. Y lo que responden estos hermanos es suplicando con muchos ruegos: por favor, Pablo, déjanos participar en el sostenimiento de los santos en Jerusalén. ¿Qué mueve a la iglesia en Macedonia y en Acaya para ser generosos? La gracia de Dios. Versículo 1. La gracia de Dios. Esta gracia de Dios trajo al corazón de estos hermanos abundante gozo, gran liberalidad. ¿Notas lo que provoca la gracia de Dios? Puedes observar que cuando eres tacaño, eres carente de la gracia de Dios en esta área. Notas que cuando tienes que, y gracias a Dios que podemos hablar de este tema con tanta libertad, porque tú sabes que no te pedimos ni ofrendas ni diezmos, ni hay un momento y que suenen las monedas y levanta tu billete, ni cosa semejante, donde tú das conforme Dios te ha prosperado, con un corazón alegre, con una conciencia limpia delante del Señor. Entonces podemos decir con absoluta libertad que la gracia de Dios mueve a los creyentes para ser generosos. La gracia de Dios llena el corazón de gozo cuando se trata de ayudar. Y estamos convencidos, iglesia, que esta parte del cuerpo de Cristo, la iglesia en su palabra ha mostrado múltiples veces gran generosidad para varios hermanos. Ustedes recuerdan que hemos reunido una ofrenda para ayudar hermanos, hermanas. En un momento nos hemos puesto en campaña para reunir fondos y apoyar con cirugías, etcétera. ¿Tú recuerdas esto? ¿Qué es lo que nos impulsó? Es que son buena gente. No somos buenas gentes. No lo somos. Somos egoístas. Luchamos en nuestro corazón. Pero ¿qué nos impulsa? ¿Qué nos mueve? Es su gracia. Es su gracia. Es su gracia la que nos lleva a dar con gozo, con liberalidad, aún, dice Pablo, en medio de nuestras propias necesidades. Esto es gracia. Mira conmigo Romanos capítulo 15, versículo 27. Él dice: si tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos. Los de Macedonia y Acaya están en deuda con la iglesia en Jerusalén. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Lo que Pablo está diciendo es: esta respuesta de las iglesias en Macedonia y Acaya para con Jerusalén es una respuesta natural. ¿Por qué razón? Porque ellos entienden que la salvación vino de los judíos. Ellos entienden que el Salvador, el Mesías prometido, la causa de su salvación vino de los judíos. No solo tienen una disposición natural para ayudarles con asuntos materiales, sino hay una profunda gratitud, de deuda moral si tú quieres, al recordar que el Salvador vino de los judíos. Todo esto movió el corazón de Pablo, de la iglesia en Macedonia y Acaya, para ayudar a los santos, y enfatiza Pablo, pobres, necesitados de la iglesia en Jerusalén. Ahora, un detalle importante. El problema de la iglesia en Jerusalén, la razón por la que estaban pasando necesidad, no es porque tenían un gobierno parecido al nuestro, no era por eso. La razón por la que estaban pasando necesidad es porque había persecución. Los creyentes estaban siendo perseguidos. Los creyentes habían sido despojados por ser creyentes de sus trabajos. Habían sido echados de sus hogares. Sus familias los menospreciaban y ellos se veían solos, sin posibilidad de generar recursos. La causa de Cristo los llevó a este punto, pero no es que estaban lamentándose. Tú observas Santiago capítulo 1, primera de Pedro, y lo que tú hallas es que había gozo en estos corazones de estos hermanos en medio de su aflicción. Pero será la causa por la que la iglesia de Macedonia y Acaya deciden ayudar a la iglesia que se encontraba en Jerusalén. Observa conmigo una vez más el versículo 28. Así que cuando haya cumplido esta tarea de la que está hablando, de llevar esta ofrenda a la iglesia en Jerusalén, y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos.
Hay una expresión en el texto original que quiero traerla porque es también importante. Pablo está diciendo: cuando haya cumplido esta tarea y les haya sellado este fruto. Esta palabra entregar no es una palabra simple. Una vez más, la implicación de este término entregar es: quiero sellar este fruto. Tú recuerdas que los sellos en la antigüedad eran una confirmación oficial de autenticidad, ¿no es cierto? Cuando llegaba una carta y traía un sello, ese sello lo que decía es: esta carta es oficial. O iban a comprar un mueble y ese mueble tenía un sello y decía original, no decía Made in China, decía esto es original. Y lo que Pablo está diciendo es: con esta acción yo quiero sellar este fruto de las ofrendas, este fruto de la generosidad de estas dos ciudades para con los de Jerusalén. Quiero sellar este fruto. Entonces esta ofrenda era un fruto que autentificaba la conversión de los gentiles. Esta ofrenda, este sello, esta evidencia de fruto era lo que autentificaba la conversión de los gentiles. Entonces volvemos a nuestro énfasis. Notamos que la razón por la que uno ofrenda, la razón por la que uno da, la razón por la que uno proclama el evangelio, la razón por la que uno está atento a las necesidades de sus hermanos es el sello que autentifica la conversión del creyente. 2 Corintios capítulo 9 versículos 12 al 15 dice la palabra: porque la administración de este servicio, escucha bien, la administración, el sello de autentificación de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos. Por favor, recuerda que cuando los de Macedonia y Acaya mandaron esta ofrenda, lo hicieron con profundo gozo, ¿no es cierto? Es lo que el texto nos dijo, que lo hicieron con gran gozo. Es más, estaban tan gozosos que decía Pablo: queremos dar más. Ok, no pierdas de vista eso. Volvamos a Corintios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta ministración, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Ellos a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Yo no sé si logras observar esto, y espero que sí, pero tú miras una iglesia que está tan gozosa, el resultado de la gracia recibida, está tan gozosa, y empiezan a ofrendar con tanta liberalidad, al punto que en medio de su necesidad y de sus propias carencias le dicen a Pablo: queremos dar más. Y Pablo dice: ok, agarra a Pablo, arma el equipaje, llega a Jerusalén, y los de Jerusalén, al ser ministrados por el servicio de estas dos ciudades, ¿qué hace Jerusalén? Dice el texto: dan muchas acciones de gracias a Dios. La generosidad provocó en estos hermanos de Jerusalén muchas acciones de gracias a Dios. La generosidad de estos hermanos provocó en Jerusalén que glorifiquen a Dios. La generosidad de estos hermanos provocó en la iglesia de Jerusalén que eleven oraciones a Dios por la gracia recibida de estos hermanos. ¿Tú notas cómo trabaja Dios? Dios a unos los empuja para ayudar, y los que reciben empiezan a glorificar a Dios. Nuestras acciones hacen que las personas glorifiquen a Dios. Nuestras acciones hacen que las personas sientan un profundo sentido de gratitud hacia Dios, porque esa ofrenda era mucho más que una ofrenda. Era mucho más que aliviar las necesidades de los pobres en Jerusalén.
Pablo está describiendo la unidad de la iglesia. Pregunta, ¿qué haces cuando miras a un hermano en necesidad? Jesús habló mucho al respecto en el Sermón del Monte. ¿Qué haces tú cuando miras a un hermano en necesidad? No, él se lo ha buscado. No, espérate. No vamos a fomentar. No, espérate. El llamado es que nosotros, en respuesta a la gracia, seamos generosos con los más necesitados, de tal forma que la gracia que ellos reciben repercuta en que estas personas glorifiquen a Dios. Una vida centrada en el Evangelio es una vida entonces impulsada por este mismo Evangelio. Es una vida que está preocupada por llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Es una vida, pero que también está preocupada por suplir las necesidades de los santos. Quiero volver con Pablo. ¿Tú recuerdas que Pablo estaba enfermo? ¿No es cierto? Él tiene un aguijón en su carne, una enfermedad. Y él dice en las escrituras que ora a Dios 3 veces pidiendo que le sea quitado este aguijón. Y Dios responde y le dice: Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Tú no hallas en ninguna otra carta escrita por Pablo donde Pablo esté pidiendo una vez más por su salud. Tú no hallas aquello. Ese fue el único escenario donde Pablo ora por su salud. Y leímos en Corintios, en la carta a los Corintios, los peligros por los que Pablo pasó para cumplir con su meta. Y a eso yo quiero que sume su enfermedad. Yo quiero que sume su enfermedad. No solo eran esos peligros de asaltantes, de sufrir traición, de tiempos de hambre, de escasez, tiempos de frío. No solo eran esos peligros que ya de por sí son dramáticos, son difíciles, son duros, pero además tenía que lidiar con él mismo y su salud. Pablo no era de los que decía: me duele la cabeza, no voy a ir a la iglesia. Me explico, ese no era Pablo. Pablo no era de los que decía: siento una punzadita por aquí, creo que me voy a quedar, voy a ver en línea la transmisión. No, ese no es Pablo. No, Pablo no era de los que me siento un poco resfriado, como que siento un mal, mejor me quedo por amor a los hermanos. No, ese no es Pablo. Pablo se hubiese puesto 2, 3 barbijos, se hubiese envuelto la cabeza y solo sus ojos para respirar, y le hubiese estado presente. ¿Qué es lo que mueve a Pablo? Que no es distinto a nosotros. Él era un pecador que fue salvado por la gracia de Cristo, igual que tú y yo. Pero ¿qué es lo que movía a Pablo? 4,000 y feria kilómetros moviéndose en medio de las circunstancias descritas externas y en medio de una condición física con la que él tenía que lidiar. ¿Qué es lo que te mueve a ti? No tienes que viajar kilómetros para congregarte. Algunos probablemente 6, 7 kilómetros, pero no 4,000 kilómetros. Y estamos hablando para edificar a la iglesia. Recuerda, tú eres un ministro de Dios a tiempo completo. ¿Qué es lo que te mueve? ¿O qué es aquello que ha dejado de moverte? Permíteme cerrar con un par de pensamientos alrededor de esto. Primero, nuestro crecimiento y nuestra santificación es directamente proporcional al sentido de asombro, al sentido de gratitud, al gozo de saber que fuimos salvados solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Esa es nuestra gasolina para hacer lo que hacemos, evangelio. Segundo, Pablo tenía un sentido de asombro y de gratitud por la gracia recibida que lo persiguió toda su vida. Pablo estuvo escribiendo una carta minutos antes de ser decapitado. Nunca dejó de servir al Señor. Hay un autor que dice que la razón por la que estos discípulos y hombres a lo largo de la historia, aún hasta nuestros días contemporáneos, han perseverado hasta el final, porque esta era la gracia que los empujaba. No había un asunto de me siento cansado, necesito unas vacaciones,
lo voy a hacer pronto, no tengo tiempo, he dormido muy poco, me faltan las horas. No había eso. Ellos entendían que iban a descansar una eternidad. Ellos entendían que su labor en este mundo iba a terminar por toda una eternidad cuando estén con Cristo en los cielos. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? Tercero, no debemos olvidar que es el Evangelio lo que nos mantiene en movimiento. Si tú te has parado, si tú te has detenido, es porque has dejado de consumir este Evangelio. Porque lo único que nos mueve es el Evangelio. Lo único que nos mantiene en movimiento es la gracia recibida. La vida cristiana es el Evangelio. Este Evangelio es lo que nos lleva a salir de nuestra comodidad, de nuestro espacio de seguridad. Este Evangelio es lo que impulsa en medio de frustraciones, en medio de traiciones, en medio de fracasos, en medio de difamaciones, en medio de circunstancias que, si las comparamos con Pablo, no son tan hostiles. Están hablando mal de mí, ya no voy a la iglesia. ¿Qué es eso? Es que no me saludan. Te aseguro que a Pablo, él iba correteando mientras lo perseguían. Te aseguro que Pablo, por la descripción que había, él sufrió traición. Por lo que él dice, soledad, el abandono de los más cercanos, sin lugar a dudas. Cuarto, debemos recordar todos los días, escucha bien, no casualmente, no solo los domingos, debemos recordar todos los días la generosidad, bondad, misericordia y gracia de Dios para con nosotros. Porque eso es lo único que nos va a impulsar, el recordar lo que Él hizo por nosotros. Ese sentido de gratitud es lo que nos va a impulsar. Quinto, nuestra oración todos los días debe ser, escucha bien, Señor, ¿cómo puedo hoy mostrar que soy un recipiente de tu gracia? No mañana, no en un mes. Señor, ¿cómo hoy puedo mostrar que soy un recipiente de tu gracia? ¿Cómo puedo mostrar a mi esposa que está al lado mío? Porque no tienes que viajar 1290 kilómetros para estar con tu esposa. ¿Cómo puedes hoy mostrar a tu esposa la gracia del Señor? ¿Cómo puedes mostrar hoy a tus hijos la gracia del Señor? Hijos, ¿cómo hoy pueden mostrar ustedes la gracia de Dios a sus padres? ¿Cómo hoy podemos mostrar la gracia de Dios a tus compañeros de universidad, de colegio? ¿Cómo muestras la gracia de Dios a tus compañeros de oficina? ¿Cómo muestras esta gracia de Dios que tú has recibido a tus hermanos en la fe? ¿Cómo lo haces? ¿Saben cuál es el problema cuando no lo hacemos? Es que seguimos esperando nosotros. Es que yo quiero que me den, es que yo quiero esto, es que yo quiero, es que nadie me da y yo quiero. No, olvídate. Si tú has sido recipiente de la gracia de Dios, tú estás listo para dar de gracia lo que has recibido de gracia. Sexto, el llamado de las Escrituras en esta porción de manera particular es que meditemos en el Evangelio de día y de noche, porque eso es lo único que nos va a mover a hacer lo que debemos hacer. Es lo único. Nada más puede impulsar nuestro corazón sino solo el Evangelio. ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué te impulsa a ti? Si no es la gracia, busca la gracia del Señor. Busca la gracia del Señor.